Muchas gracias, gracias por atendernos en esta noche de periodismo en plural, siempre con el gusto de saber que nos atiende. Y en esta ocasión tenemos como invitado, y ya le advertimos, lo vamos a aprovechar porque son muchos temas los que él nos puede comentar, porque se trata del secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Así que precisamente nuestro invitado de esta noche es Héctor Ortiz Orpinel. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Pues muy encantado de estar en este programa, Mirna, agradecerles el espacio y sobre todo pues el saber que podemos platicar con la gente. De eso se trata, precisamente. Ustedes como funcionarios tienen la obligación no solo de atender obviamente las necesidades del municipio, para eso fueron electos o para eso fueron designados, ¿no?, por el presidente, en este caso Cruz Pérez Cuéllar, pero también para informarle a usted que nos hace el favor de vernos. Es parte de las responsabilidades como funcionario y entonces lo queremos aprovechar. El motivo principal es el centro, pero yo sé que de ahí pues se va a derivar una serie de temas igual de importantes. Pero ¿qué le parece si empezamos con esto? Como que se le ha puesto ahí el foco, la atención en estos momentos, porque el centro de Ciudad Juárez pues se encuentra no solo con la presencia de ambulantes, sino todavía abiertas las obras que se dejaron inconclusas, y nuestro centro, nuestro querido centro de esta frontera, sucio, aunque se trate de hacer o de cambiar la condición, es complicado, y de eso queremos que nos hable esta noche. ¿Qué encuentra usted? ¿Qué encuentran ustedes como administración? ¿Qué les deja la anterior? Bueno, pues decirles que en el caso del centro, pues literalmente es un desastre, así tenemos que llamarlo, y encontramos pues muchas situaciones en donde para los comerciantes ha sido difícil, porque pues se encuentra con el BRT, en donde tiene cerrado ya durante muchísimos meses, y sobre todo que estaba cerrado y sin ninguna obra que se estuviera realmente realizando. Sí. Entonces esto generó la condición que ya tenía de por sí el centro, que era pues una situación de suciedad, una situación en donde se veía deprimida la propia situación, en donde perdió aquel brillo que de alguna u otra manera tenía el centro de la ciudad aquí en Ciudad Juárez. Y creo que nos dejan un gran reto, eso es lo que encontramos, un gran reto para poder renovar sobre todo la condición de lo que se está generando actualmente. Pero debo decirle que no es un tema fácil, es un tema bastante complejo, pero que creemos que vamos a poder atender de alguna manera muy importante. ¿De qué tamaño es el problema? Es un problema de falta de limpieza, es un problema de falta de que van a recoger la basura, es un problema donde tenemos muchos ambulantes, pero que son ambulantes que ni siquiera estamos hablando de que son de ahorita. Hay alrededor de 400, eso fue lo primero que hicimos ahorita nosotros, un censo, que son 400 y fracción de ambulantes que en promedio, estos 400, tienen 12 años cuando mínimo en el centro de la ciudad. Ese es un dato que nos debe de alarmar en cierta manera, pero al mismo tiempo que nos obliga a atender, y que vamos a ver de que no puede ser una situación de atenderlos y llegar y quitarlos, sino que tenemos que ver porque ya es algo de lo que viven pues cientos de familias que están ahí instauradas y que por alguna razón de descontrol, hay que llamarlo como es, simple y sencillamente pues se generó esta condición que actualmente tenemos. Entonces ese es el tamaño del problema. Estoy hablando específicamente del centro de la ciudad. Hay muchos detalles en donde también los mismos comerciantes establecidos pues han convivido de una u otra manera con los ambulantes, y que hay otros que incluso son fijos o semifijos. Aparte de toda la condición de bares que se encuentran en la zona, y de una situación de inseguridad también muy fuerte que nos encontramos, en donde pues lamentablemente ya ni siquiera es seguro estar caminando por las calles del centro de la ciudad. Entonces es un tema prioritario para la administración, es un tema en el que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar está empeñado en que tenemos que regresarle ese brillo, y lo voy a decir con las palabras como él lo dice en comparativa de otros lugares. ¿Qué es lo que pasa cuando uno va de vacaciones a otros lugares del país o a otros lugares de ciudades en el país? Tratas de buscar el centro histórico, tratas de buscar el centro. Y ahorita vemos cómo si vienen al centro de Ciudad Juárez, pues creo que no tendríamos mucho que ofrecerles. Pero sí tenemos historia, sí tenemos varios lugares a los que tendrían que acudir, pero que en las condiciones... que cuidarlos como así administración. Es. Y como administración, pero también debe haber una corresponsabilidad entre la misma sociedad, los mismos comerciantes
incluidos los ambulantes, porque de una u otra manera tenemos que convivir con este problema, porque si no se nos volvería también un problema social. Sí, completamente de acuerdo. Ahora, a mí lo que me llamó mucho la atención es que en la búsqueda de información, porque nosotros recibimos la queja de los comerciantes organizados que decían, bueno, si en la ciudad de Chihuahua decían, allá parece ser que el alcalde de allá los va a poner en cintura, los va a ordenar, ¿qué sucede en Ciudad Juárez? Lo invitamos, nos decía este comerciante, vengan al centro para que vean. Y sí, efectivamente fuimos. Y nos topamos con una avenida o una zona adoquinada de la 16 con muchos vendedores ambulantes, una zona de la Juárez con otros tanto, pero me llamaba mucho la atención que estos vendedores, algunos de ellos decían, no, gracias a Cruz Pérez Cuéllar, gracias al presidente de la República, Andrés Manuel. Digo, entonces, ¿sí tienen permiso de Cruz o...? Ahí le va, que ese es un detalle también importante, ¿eh? El alcalde de Cruz Pérez Cuéllar ha dicho con todas sus letras de que es un tema que se tiene que atender. No podemos llegar, lo que está haciendo el alcalde de la ciudad de Chihuahua, que es el que creo que me está comentando, no es que esté quitando a los ambulantes, es que ya no está permitiendo la instalación de más. Obviamente ya hay un orden que ciertamente se hizo en algún momento. Aquí el problema es que no se tenía ni siquiera un censo, no se tenía ni siquiera un conocimiento de cuántas personas aquí en Ciudad Juárez existían en esta situación. Lo que se está haciendo ahorita y lo que ha pedido el alcalde, porque insisto, si ahorita llegamos y con una forma fácil llegar y decir se van todos, nos va a generar una condición y sería mentirle al ciudadano. No podemos hacer eso. Claro. Lo que sí podemos hacer, y es lo que está haciendo ahorita la Dirección de Comercio, que está a mi cargo dentro de la Secretaría del Ayuntamiento, lo que estamos haciendo primero es este censo, saber cuál es el tamaño del problema. El tamaño del problema son 400 personas que están ahí instaladas ahí. Lo que le puedo decir es que no se les cobraba absolutamente a nadie de ellos, y eso implicaba que no hubiera una responsabilidad de nadie. Es decir, pues podían llegar hoy 1, mañana 4, y depende de quiénes estuvieran ahí cobrando no sé qué tipo de situaciones. Pero debo decirles que si ustedes ven la ley de ingresos de este año, la tarifa que se cobra, porque es permisible en cierta manera pedirles un cobro que es incluso anual, debo decirlo. Y está dentro de la ley. Y está dentro de la ley de ingresos, pero si usted observa la ley de ingresos de este año, está con 0 pesos, está tasificada en 0, es decir, no se los están cobrando. Y eso lo que ocurre es que te genera un descontrol muy grande y te incita incluso a cuestiones de corrupción. Precisamente porque es lo que están hablando a lo mejor de lo que dicen los ambulantes en cierta manera, porque se ha hablado con ellos y se les ha dicho, oye, vas a tener que pagar, pero vas a tener que pagar un permiso anual y te vas a meter en algo que es bien importante, una corresponsabilidad entre el que el municipio limpia, pero también que tu espacio que tienes ahí, que ya lo tienes de cierta manera, esté en orden, esté en limpieza, que se empiece a ver una manera ya que se ve más uniforme, que ahorita tenemos apenas 70 días, si mal no recuerdo, ahorita 72 días, y que eso es lo que estamos llevando en acciones hasta este momento, pláticas directamente con ellos, para tratar de decirles, oye, no es que se puedan poner donde ustedes quieran, sino que va a haber un poco de orden ya definido, porque también el tema es que había muchos liderazgos ahí, o existen todavía, pero que ciertamente cuando ya hablas directamente con la persona ambulante, con los que están ahí instalados, ellos te manifiestan varias circunstancias de las que ellos están dispuestos a hacer, pero que pues ahorita ¿cómo? ¿A quién le reportan? Pues si ni siquiera se les cobra y no saben a dónde se va el recurso. Entonces, ese es el tamaño del problema, pero también de la atención que estamos dando. Ok, si ustedes dicen no podemos quitarlos, que se queden ahí, que limpien su lugar, entonces entendemos que van a quedarse sobre la 16. No necesariamente, le insisto, va a haber un reordenamiento. Acuérdense que ahorita el problema también está en el BRT, como sí, lo se va generando, ahí, está abierto, sí. Y que en cierta manera también ya el gobierno del estado junto con el gobierno municipal pudieron interferir ya incluso en la manera en cómo se va a construir por ahí el BRT. Ya no se pudo hacer en otras áreas de la ciudad, pero sí en el tema del centro. Y la idea es precisamente rescatar la imagen pública del centro, sobre todo para que la gente pueda acudir. Y ahora, no quiere decir que no se va a quitar, si no cumples ya tú con ciertos lineamientos, se van a tener que hacer, porque al final de cuentas, también con este tema de la pandemia, se abrió una posibilidad de un esquema de economía local, que fue lo que ayudó en muchos puntos. Insisto, entendemos tanto a los comerciantes establecidos, que también ellos tienen una problemática diferente y que tenemos que apoyarlos en la misma manera, pero también tenemos que ver cómo reordenar lo que ya existe, porque es un problema que tiene, les platicaba, o sea, el promedio
de las personas que están ahí es de 12 años. O sea, no es algo de que fue hace Pero no medio estaban año. en la 16, estaban en otras Lo partes. que pasa es que es a lo que me refiero. Empiezan a mudarse, empiezan a ponerse, porque no había un control ni siquiera de saberse cuántas personas había. Entonces, cuando empieza el desorden, simple y sencillamente es como un cáncer, ¿no? Que se va acrecentando. Y en este caso lo que tenemos que hacer es, uno, ya no permitir más de lo que pueda haber Los dentro del 400 censo. ahí se van a quedar. Sí, pero Wow. no, pero hay que verlo, hay que decirlo, hay que ver en dónde lo vamos a ubicar, de qué manera se van a tener que poner en un cierto lugar, y esa es la parte de negociación que estamos ahorita llegando. ¿Y para si están ponerlo. dispuestos a Sí están trabajando, moverse? están platicando, sí. Estamos acercándonos a través de la Dirección de Comercio. Los mismos inspectores están yendo a hacer rondines que ya no son pues debo decirlo, ¿verdad? Ya no son para el cobro de cuotas, sino que verdaderamente es para el que estén cumpliendo con los acuerdos que se van llevando. Esto va encaminado a otro proyecto que trae el propio alcalde, que va a tener que ir de la mano, si no, no se podría hacer. Ustedes saben que el sábado pasado se presentaron ya por parte del municipio 4 camiones que fueron donados de limpia, que van a ser específicamente para atender el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque ahorita con el tema de PASA, y ahorita me lo platicaba, que quizás ese es un tema que Sí, tenemos que platicar, también es cierto que ahí ya no estaba alcanzando a hacerlo en el centro por este desorden que había. Pero si ya tú defines cuando menos estos 4 camiones específicamente para el centro de la ciudad, va a ayudar perfectamente para poder recoger primero la basura. Y 2, estamos trabajando para platicar con los ambulantes, con también los mismos comerciantes establecidos, para localizar lugares en donde poner la basura. Es decir, que nos pongamos de acuerdo para que sea más rápido, más eficiente la recolección y que lo podamos hacer. Esto es una de las primeras acciones. Otra tanto es, obviamente, incluso debo decirles que algunos de los ambulantes que se están por ahí hicieron una donación de tampos de basura para precisamente ayudar al municipio. Es poco, ellos decían, pero es una parte que nosotros podemos aportar para ver que efectivamente lo que queremos es trabajar y hacerlo en la condición que ustedes nos impongan. Y aparte de todo, se está trabajando con el IPACUL, porque vamos a tratar de reordenar el tema para que sea un tema cultural dentro del centro de la ciudad. Entonces es algo integral en donde lo tenemos que ver, y me falta el aspecto de la seguridad, que ese es un tema un poquito más complejo. Sin embargo, ya se está hablando por parte del maestro César Muñoz, que es el secretario de Seguridad Pública, quienes están atendiendo ya las quejas que se están generando dentro del centro de la ciudad. Entonces, no es un programa nada más de llegar y poner tambos de basura o de limpiar de cierta forma, sino que es cómo podemos intervenir en el rescate del centro histórico de la ciudad. Para volver con los ambulantes. Sí. Estos 400 ambulantes son los que se van a quedar ahí? Que vamos a ver en dónde podemos estar. Ajá. ¿Dónde? ¿En qué lugares puede acomodarse estos vendedores? ¿O se van a quedar en la 16? Lo que pasa es que el centro tiene varias de las calles, ¿no? Entonces tenemos la parte donde está de la 16 por un lado. Es lo más grande en una parte, sí. adoquinado. Está otra parte que tiene que ver por lo que es la parte de abajo, de arriba, por donde está la iglesia, ¿verdad? Y la presidencia municipal, donde están otras partes que ya están ahí establecidos, que también hay unas plazas un poquito más grandes. Entonces estamos buscando cómo ampliar para que no se vea todo junto y que podamos tenerlo. Pero eso es hasta este momento. Obviamente estamos en pláticas, todavía no hemos logrado llegar a ver cuál va a ser la mejor manera, ¿no? Entiendo también que a lo mejor una persona, un vendedor, puede tener varios puestecitos. ¿Cuánto se les va a permitir? No, que eso es lo que estamos viendo. A través del censo nos estamos dando cuenta efectivamente si existen cuántos casos de esta naturaleza para que tampoco no haya un abuso. Y lo que se está buscando es que en todo caso se concentre en 1 o 2, o que si quizás si son 3 o 4, bueno, pues hacerles un espacio un poquito más amplio, pero ya no que lo tengan diferenciado. Pero esto es por el tema de los liderazgos que hay ahí, de los líderes que manejan en cierta manera a los ambulantes de alguna u otra manera. Y es en donde estamos tratando de romper ese vínculo que se tiene. Es difícil, yo no estoy diciendo que sea algo fácil, es difícil, pero sí hay motivación por parte de las mismas personas establecidas, que también hay que decirlo, muchos de los que están ahí son gente que viene de otros lugares del país, que son artesanías, que son otro tipo de detalles. Que algunos sí tendrán necesidad económica y otros no, exacto, es un negocio. Exacto, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Si no tenemos visibilizado cuánto es el problema, no lo podemos atender. Pues vaya conflicto el que tienen que solucionar ahí, pero para eso están. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con otros temas también igual de importantes.
Bien, estamos platicando con Héctor Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Y solo para precisar, si se ha logrado ubicar, poco a poco se ha logrado ubicar a la cantidad de ambulantes que hay, ¿cuántos líderes han ubicado ahí? ¿Y qué va a suceder con estos líderes? ¿Les van a quitar este control que habían tenido? ¿Cómo le van a hacer? Lo que se está buscando es precisamente primero regularizar de que ya paguen las personas directamente. Van a variar, ya se está trabajando en la ley de ingresos, que de hecho, sí estamos trabajando, va a ser alrededor de 450 pesos al año, dependiendo algunas circunstancias que estamos definiendo, hasta 2,200 pesos, creo que es el costo que estamos ahí definiendo, que esto va a ser un pago anual, en donde ellos puedan tener y que podamos tener el registro claramente de que son ellos los mismos quienes se les están entregando. Y va a ser de manera personal, es decir, ya no se les va a dar una cuestión como le hacían en algunos casos, supuestamente sacaban permisos, que no costaban nada, pero sacaban permisos, y resulta que eran para 3, 4, 5 personas. Entonces, el tema es hacerlo primero de manera directa. Dos, yo sé que es difícil, pero creo que también la manera es que si lo hacen de manera personal, ya no tienen que hacerlo a través de un tercero, sino que van a tener que hacerlo directamente ante la presidencia municipal. Ese es un mecanismo que estamos tratando de implementar y creo que nos va a dar un buen resultado. Hay que verlo, hay que analizarlo, hay que en su momento cuando esté ocurriendo ya, incluso estar viendo si efectivamente se está logrando lo que pretendemos. Y bueno, el mensaje sería al ambulante que no necesita pagarle a ningún tercero, a ningún líder, ¿no? Ese es exactamente lo que estamos haciendo en este caso en el tema de ambulantes, y también como lo estamos haciendo en el caso de invasiones de terrenos en algunos otros lados, que lo que se les está diciendo por parte del alcalde, y lo ha dicho con todas sus letras, que no se dejen porque lo que van a hacer es que se les van a robar su dinero. En este caso es muy similar y tenemos que hacerlo. Obviamente hay personas, comerciantes, ambulantes que tienen miedo de poderlo hacer. ¿Por qué? Porque viene una dinámica de inseguridad muy compleja. Sin embargo, bueno, pues lo que nosotros les hemos dicho es que vamos a tener que hacer esa responsabilidad entre todos para poder ordenarlo, porque si no, pues no vamos a avanzar de ninguna manera. Definitivamente. Y bueno, esto también nos lleva al BRT. ¿Qué sucede en el BRT? Lo que nos informaron en su momento cuando abrieron y para tratar de poner ahí dos paraderos del semimasivo, abrieron y resulta que la infraestructura que se tenía no era lo suficientemente sólida, fuerte para soportar una construcción así, y decidieron detener esa construcción y ahí la dejaron. ¿Cuál es el informe que tienen ustedes? Bueno, el informe que tenemos es que la gobernadora María Eugenia Campos y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar retomaron precisamente el control de esto. ¿Por qué? Porque se tuvieron que enfrentar a una circunstancia de decir, ya hay una infraestructura, ya hay un gasto que se está dando, tenemos que decidir si se continúa, pero bien hecho, o suspenderlo y ver qué es lo que ocurre, pero al final de cuentas, pues tampoco estamos hablando de dinero público, al final de cuentas es una inversión que ya se hizo. El problema es que en una obra, que no estoy hablando solamente de la 16 de septiembre, sino que ya vemos todo, es una obra mal planeada, pero mucho mal ejecutada, mucho más mal ejecutada. Por eso es que duraron muchísimo tiempo haciéndolo. Hoy han retomado cuando menos el control, se está viendo un poquito de avance en esta coordinación que está habiendo entre el municipio y gobierno del estado, que hay que decirlo, esto es específicamente responsabilidad del gobierno del estado, porque son recursos del gobierno del estado. Pero está en nuestra ciudad. Pero el problema que nos dejan y los accidentes que nos han ocasionado son de gente juarense que vivimos aquí. Entonces, lo que hemos buscado es, primero, reordenar un poco, que sea más rápido, platicando con la gobernadora, y que también la cuestión de la señalización de las obras esté de mejor manera y más ubicado. Ya es algo que también está ocurriendo, porque antes ni siquiera era y ahí caíamos en hoyos y demás. Pero regresando al tema del 16 de septiembre, que es en donde había más peligro, porque incluso ustedes recordarán que hay tuberías que son de muchos años y que el peso que iba a implicar la construcción del BRT por aquí, pues iba a generar sin llegar al centro, ¿verdad? Sí, hasta una parte todavía un poquito más de la 16 hasta para la parte de atrás. Pero que ahí creo que ya el informe que tenemos es que lo van a empezar a construir, pero ya con una dinámica diferente para el flujo de vehículos, que ya no vaya a ser concentrado en uno solo para evitar este tipo de circunstancias. Todavía están en algunos estudios técnicos, pero incluso ya cambiaron algunos, pues yo que te debo decir que incluso eran cuestiones de berrinche por parte de algunos funcionarios públicos de que querían que se hiciera de tal o cual manera, ¿no? Y ahorita ya de manera técnica están decidiendo cómo van a trazar
en la parte de la Vicente Guerrero por ahí, en la misma de la 16 de septiembre, porque van a utilizar las dos. Antes en este caso iba a ser uno y uno, y eso iba a generar una condición de problemática, porque no caben exactamente. Entonces parece ser que ya va a ser en un solo sentido, van a tener paraderos en otros lugares diferentes. Pero están haciendo los paraderos en medio. Sí, ahí el alcalde luchó un poco porque al menos la lógica de que nosotros pensamos desde el ámbito técnico del ayuntamiento, es que los paraderos deberían de ser en un lado, es decir, en una de las aceras, ¿no? Pues sí. Porque te indica que en lugar de meterte en medio, porque ahí nadie ha visualizado los accidentes y los atropellos que vamos a tener en la tecnológico, por ejemplo, ¿no? O en todo lo que es la parte en donde está construido el primer sector del BRT. Ahí nadie lo entiende, ni siquiera están previstos pasos peatonales pues, para poder llegar a la mitad de la calle, ¿no? Claro. En calles súper congestionadas de vehículos. Entonces sí se está trabajando, todavía no se terminan los estudios técnicos finales, pero cuando menos sí ya determinaron algunos aspectos que van a ser de manera general. Sí va a ser en medio, eso lo definieron en gobierno del estado, insisto. O sea, se va a quedar ahí parece ser que va a ser en medio, pero ahora sí va a ser sobre un solo sentido y con otro tipo de paraderos diferentes para evitar la acumulación que se vaya a dar y que sean pueda tan haber, aparatosos, no tan grandes. Sí, están buscando en esa parte, hasta ahí vamos. Pero sería también absurdo dejarlos en medio, porque pues sí es un solo sentido, sí, ¿como para qué? Sí, pero así viene, incluso si ustedes los ven en otros lados, yo no sé exactamente cómo lo van a determinar. Todavía son pláticas que está teniendo el alcalde Cruz Pérez Cuellar con Óscar Ibáñez, que es el representante de la gobernadora, y me parece que todavía hay un punto en donde tienen que lograr un acuerdo. No porque el municipio tenga injerencia dentro de la construcción, pero como le dijo el alcalde, ahorita lo decíamos, sí tiene que ser un detalle en donde nos van a dejar el problema a nosotros una vez que dejen ya la obra terminada. Y en la mera zona centro, ahí enseguida de Catedral, los hoyos estos que están ahí abiertos, estas zanjas que dejaron, que además se hace que se vea espantoso el centro, ¿qué va a suceder ahí? Igual, están en este análisis mismo que se va a dar. ¿Va a seguir abierto? Van a terminar de ver paraderos probablemente, pero ya de una manera diferente hasta lo que a mí me informaron. ¿Ahí van a ser paraderos? Por un lado, no necesariamente dentro de donde están, como ¿no? algo así está, lo van a hacer uno subterráneo, pero en ese punto sí me falta información técnica para poderlo definir. Ah, ok. No sabe. En este momento no sé exactamente cómo vaya a quedar. Entiendo yo la parte de la 16 fue la más discutida y luego ya posteriormente en esta parte que es dentro de ya donde hay como una Y dentro de ahí de la 16 de septiembre, en el mero centro de la ciudad, en donde van a ver cómo incluso conectar la parte del subterráneo que se tiene, pero en esa parte todavía no tengo mucha información. Porque si se supone que uno de los motivos por los que no quisieron hacer los paraderos es porque los pilotes, creo que así se les llama, se estaban deshaciendo, desmoronando, entonces... Sí. No, por eso quieren hacerlo de otra manera, entiendo, para efecto de poderlo conectar, pero esa es una parte que todavía no terminan de definir. Lo que sí se vio ahorita, por ejemplo, ya quitaron todo lo que se veía horrible, se recuerda a esta parte, precisamente para quitar un poco y darle más visibilidad al propio centro de la ciudad, porque ahí estaba parado. Qué barbaridad. Ahí es una parte en donde todavía no están avanzando, si usted lo observa. Pero por eso es de que yo hablaba, o sea, es una obra mal planeada, pero mucho más mal ejecutada, y que todavía nos está generando un problema serio en la ciudad. Y bueno, retomando el tema sobre la tecnológico, por ejemplo, ahí entendemos que hay tantas vueltas y dejaron los carriles muy angostos. ¿Todo esto se va a continuar, sí, o se va a quitar? Sí va a continuar porque ya está un proyecto definido. Lo que sucede es que todavía falta que terminen de dar la señalización total, en donde va a haber ya una instrucción muy clara. Hay semáforos donde van a estar determinados para lo que son los camiones mismos que van a estar circulando. Otro tipo de... tendremos que aprender. Vamos a tener que aprender, sí, porque hay una situación, incluso va a ser diferentes los semáforos que van a utilizar para el camión y para lo que viene siendo la circulación de automóviles. Ahí lo más preocupante, más allá de eso, creo yo que sí es lo que nos deja a nosotros como ciudad, es la situación de los pasos peatonales. Porque para poder llegar de un extremo de la calle al centro donde está ubicado, sí es una situación que estamos viendo cómo con la gobernadora tengan que definir algún plan emergente, porque me parece que el plan original no tiene contemplado este tipo de circunstancias. O sea, cruces peatonales. Peatonales o algún otro mecanismo, porque imagínense, dice usted arriba, ¿no? Deben de ser, porque si metieran semáforos para poder parar el tráfico en una calle como esa, va a ser un caos.
total. No, de hecho, parte de lo atractivo, por así decirlo, es que quitan los semáforos tradicionales, ¿no? Exacto, para porque que va a sean haber más... circulación continua, exacto. Pero así tendrían que poner uno para los peatones. sí, o lo que viene siendo algún tipo de Ande, pero pues sí. pasos peatonales. Pero sabemos que los pasos peatonales no funcionan, la gente no sube, no los usa. Pues sí, pero es mucho mejor y trataremos de decirle a la gente por el problema que se tiene, sobre todo para dar una educación para todos. Pero porque, ¿dónde deja, por ejemplo, a las personas que andan en silla de ruedas, que andan en muletas? Es que es un problema real el que nos están dejando. Esta parte ya ahorita es porque ya ahí sí cómo lo movemos, porque ya están construidos, o sea, ya ahí sí es un tema que tendríamos que ver de movilidad con las propias áreas de movilidad dentro del municipio para ver cómo podemos ayudar a gobierno del estado. Porque entonces no funcionaría un paso peatonal. Pues sería obviamente no para la integridad de todas las personas, no. O sea, tendría que ser resolver parte de un problema que ya nos están dejando. Y en la Gómez Morín ahí se va a terminar de construir. Lo van a terminar, creo que ahí sí todavía hay esquemas en donde se pueden mejorar algunas condiciones, ya no para efecto porque el proyecto sigue, van muy avanzados ya, eso sí se les pidió celeridad para poder concluir, pero están tratando de movilizar algunos de los paraderos mismos, precisamente atendiendo ya el tema de la movilidad, van a ver cómo lo van a hacer. Porque se supone que del Zorro, del Puente del Zorro a la Paseo de la Victoria, se supone que ahí y los paraderos iban a ser en las banquetas. Exacto. Y están colocando en medio. Y aparte de todo, esa parte donde está este cruce, que de hecho ya tiene su particularidad, ¿verdad? Que es complicado, pero que es funcional. Pues ya no le va a dar la esa... Victoria y sí, exactamente, y Gómez Morín. Sí. Entonces ya eso ya no nos va a dar, ya no va a tener el mismo flujo y el mismo sentido. Entonces son temas que se están trabajando, pero que sí ya áreas técnicas del municipio están trabajando con áreas técnicas de gobierno del estado para poder llegar a un acuerdo que beneficie a los juarenses. ¿Y de dónde van a sacar el recurso? No, el recurso sí es específicamente de gobierno del estado y es de parte de los recursos del fideicomiso. ¿De ahí van a sacar todo? La parte que tienen ahí están comprometidos, de hecho ya están comprometidos esos recursos. Pero es entonces desde el origen. Del origen, sí, y aparte de todo porque antes de que se fuera la administración pasada de gobierno del estado, eso no le dieron tanto movimiento, pero todavía sacaron un recurso extraordinario del fideicomiso para poder adelantar este asunto de la Gómez Morín. Pero, insisto, ese recurso se previó desde que se hizo el proyecto. Sí lo tienen hasta donde yo entiendo ahorita para concluir lo que es el tema de Gómez Morín. Entonces no es un recurso extra. No. Okay. A reserva de que hubiera alguna modificación importante que no venga prevista en el plan original. Digo, porque son millones de los que hablamos, sí lo son. ¿verdad? No, pero sí están, hasta donde yo sé, esa parte es del propio fideicomiso que ya se quedó que integrado. Se había apartado y que ahora y se por eso está están usando. avanzando, porque el recurso está hecho, está concentrado. Es importante esto porque luego vemos ahí notas que... Sí, no, pero hasta ahorita todo va. Obviamente sí puede llegar a costar un recurso extraordinario si se le mueven los proyectos que se tienen y que siempre pasa, ¿no? Que falta un cachito que pueda hacer, pero no es lo mismo a que nos hayan dejado un problema en donde esté ahí. Y aparte ese tema de los recursos del fideicomiso de puentes fronterizos está muy claro y es muy definido a través del fideicomiso que se tiene para el uso de los recursos, ahí está muy clarificado. Okay. Entonces era algo que se quedó planeado y se está utilizando desde que se quedó, desde la administración anterior. Sí, eso solamente se está ejecutando de manera diferente. Ok, nos tenemos que ir a un corte, ya nos señalaron el corte y regresamos, seguimos platicando. Vamos a retomar el tema de seguridad pública que cuando estábamos hablando del centro, decía, y bien lo mencionaba el secretario, el tema de seguridad pública también es importante, pero ahí no solo en el centro, sino en toda la ciudad. En el caso del centro, ¿qué van a hacer? Porque la anterior administración, ya pasó, ya sucedió, aseguraban que habían hecho una especie de corredor seguro en el centro, lo cual, pues, ante el asesinato de un activista social, ahí en la zona centro, pues evidentemente no estaba funcionando.
¿Qué encuentran ahí, hablando de inseguridad? ¿Cuántos grupos de narcomenudeo están ahí operando y lo hacen porque sigue la inseguridad ahí? ¿Qué encontraron? Sí, pues así como lo mencionas, tal cual. O sea, hay una serie de grupos delictivos que manejan el centro de la ciudad en cuestiones de narcomenudeo muy fuerte. Que ese es un tema difícil de poder abordar, sobre todo porque desde la perspectiva de un ayuntamiento, pues no es un tema que nosotros tengamos los elementos para poder entrarle, ni siquiera las facultades dentro constitucionales que podemos manejarlo para ello. Sin embargo, pues es un problema que tenemos nosotros, porque de ese problema de narcomenudeo se generan otro tipo de acciones delictivas que a nosotros como municipio nos corresponde todo el aspecto de prevención. Pero ¿cómo puedes prevenir cuando no puedes ir a atacar directamente el flujo o la mata pues del tema? ¿Qué es lo que te genera la violencia? Es la violencia y son robos a casa habitación, son robos a vehículos, violaciones, son lesiones, porque hay gente que está utilizando o consumiendo este tipo de sustancias, pues lo que generan muchas veces es esa condicionante de hacer un acto delictivo mayor al que están generando en un momento dado. Entonces es un tema que se está trabajando. Hay mesas de seguridad que en este caso sí está la Guardia Nacional todos los lunes. Están tanto el presidente municipal, la Guardia Nacional, representantes de gobierno estatal a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, y están tratando de ver cómo pueden enfrentar un tema que en Ciudad Juárez pues no es privativo específicamente del centro, sino que hay muchas zonas muy lastimadas y que tienen que tener una atención diferente en el tema de seguridad pública. En este caso hay que decirlo, hay parte de lo que mencionaba yo ahorita, el plan del rescate de lo que es el centro histórico de la ciudad, pues también involucra el asunto de la seguridad pública. En estos casos, obviamente, el propio maestro César Muñoz está trabajando ya, en policía de proximidad, que primeramente tendríamos que tener la confianza del policía, porque muchas veces el problema es que ya no nos acercamos, ¿verdad? Y sobre todo no sabemos qué tan involucrado puede estar alguien. Tenemos muy buenos elementos, hay que decirlos. Hay gente que está muy comprometida en el tema de brindar seguridad pública. Pero eso pública. También apenas lo están conociendo ustedes. Sí, pero lo estamos viendo. Los policías ya estaban. Exactamente, pero lo estamos viendo porque es muy clara la forma en cómo están funcionando y te vas dando detalles, ¿no? que vas conociendo. Obviamente el experto es el secretario de Seguridad Pública, pero sí tenemos reportes respecto a este tema. La inversión que vamos a hacer también en meter más ojos a la ciudad, sobre todo en el centro de la ciudad, es decir, invertirle al tema de la tecnología, pero a través de cámaras de vigilancia que puedan estar no solamente interconectadas con el tema de la misma seguridad pública, sino que vamos a pedir el apoyo de los comerciantes y de que tengan sus circuitos cerrados. Este es un programa ya muy viejo, ¿no? Sí, no pero es novedad. No, porque no está funcionando tal como debería hacerlo. Si ustedes ven cómo está, pues realmente es nada más la información, hay cámaras que están apuntando hacia... Exactamente, pero ya cuando lo tienes, sobre todo en el programa que se busca generar, en donde no solamente quede al escrutinio del ojo humano, es decir, del mecanismo humano, sino que tenga algoritmos que te vayan dedicando varios puntos de observancia. Hay programas ya muy definidos respecto a la tecnología en seguridad pública. ¿Y cómo le van a hacer para lograrlo? Lo que pasa es que se tienen las herramientas, eso es lo que sí nos puedo decir que dejaron en algunos puntos, pero no están funcionando adecuadamente porque todavía faltan algunos nudos de comunicación que les llaman dentro de la misma ¿Falta instancia. El sistema? No, el sistema está, pero falta una interconexión que se tiene que ir dando junto con los propios, por ejemplo, comerciantes, para que nos puedan conectar y que lo quieran hacer también. La tecnología. Exactamente, pero que lo tengan que hacer y ya ahorita se pudiera generar. Hay mucho avance en ese tema, sí, pero no ha estado sacándose el provecho real de lo que se requiere, porque no habían tenido la posibilidad de hacerlo. O sea, no había tampoco tanto personal capacitado para poder hacerlo, porque le digo, esta es una interacción entre el personal capacitado humano, pero también a través de algoritmos que se generan a través de la propia tecnología. ¿Cuántas cámaras están funcionando en estos momentos en el centro? Híjole, el dato sí no lo podría yo tener, le mentiría yo si lo dijera de esa naturaleza. No, sí hay algunas, no muchas, pero sí hay. Ahora, acuérdense que también aquí hay un detalle, algunas de las funcionales, no solamente en el centro, sino en la ciudad, los primeros que se encargan de descomponerlas o atacarlas son los mismos grupos delictivos. Claro. Y que esto nos ha generado una condición no solamente de inseguridad con las cámaras, sino también con la luz que está en los postes, ¿no? En el alumbrado público. En este caso es un tema que ahí hemos ido combatiendo,
pero que sí el tema de las cámaras, el presidente municipal en próximas fechas estará informando precisamente sobre cuál va a ser el equipamiento que se va a dar y va a dar un informe relativo a cuántas cámaras se tienen realmente funcionales dentro de la ciudad, porque hay algunas, pero no, o sea, sí hay, ustedes las pueden ver, pero muchas de ellas no están funcionando y el tema es echarlas a jalar para que hagan su función de prevención. Eso es prevención más que otra circunstancia. Y entonces el centro será con cámaras, no sé cuándo vayan a funcionar, y con elementos policíacos. Policíacos de proximidad, sobre todo porque hay una unidad de violencia, ¿no? Que atiende ciertos puntos en donde tienen que estar capacitados en derechos humanos y otras cuestiones, con mayor capacidad de atención, vamos a llamarlo de esa manera. Este tema obviamente también está trabajado con el Instituto Municipal de la Mujer para ver este corredor seguro que habían platicado, ver qué es lo que está fallando, ¿no? O sea, ¿lo retomarían ustedes? Sí, algunas, porque hay cosas que son buenas, pero que se deben de ajustar y ver por qué razones dejaron de ser tan funcionales. Los botones de pánico. Los botones de pánico se está trabajando, ya se tiene algunos acuerdos y convenios nuevamente también con algunas empresas que son los que manejaban o otorgaban ciertos puntos para el asunto del botón de pánico. ¿Cuánto cuesta un botón de pánico? ¿Cuánto le cuesta al municipio operarlo? Son alrededor de 80,000 pesos, si mal no recuerdo, algo así por año. Tendría que verificarlo. ¿Por cuántos botones? No, por cada uno de los que se vayan generando. 80,000 pesos por cada Si mal no botón. recuerdo, tengo que tener el dato más asegurado, pero que sí es sobre todo con un convenio que se hace con las mismas empresas para aminorar y hacerlo. Pero sí hay, porque no hay muchos, o sea, recuerden ustedes que el corredor no tiene muchos, pero aquí es también entrarle a un punto no solamente de esos botones de pánico físicos que existen. Y si es que funcionan, porque a lo mejor es dinero. No, es que el tirado tema a la es que basura. los tenemos que echar a funcionar y tenemos que hacerlo pues funcionan, de manera pero inmediata. para los que los usan son los hombres, los masculinos, sí. las mujeres no, pues porque las mujeres no van al centro. No van, pero es a lo que me refiero. Lo que buscamos es que todo sea funcional. O sea, si no funciona, está bien, pero si es un buen programa, porque es un buen programa, o sea, hay que reconocerlo de esa manera. El tema es que hay que ver qué no funcionó o por qué no funcionó y tratar de echarlo hacia adelante, ¿no? También hay otros temas en donde se van a buscar algunas aplicaciones precisamente para las mujeres, bueno, en general, pero más hacia las mujeres. Bueno, ya se había aplicado, sí, ¿no? pero son programas buenos. A lo que me refiero es que no es que vengamos a encontrar el hilo negro. Pues digo, el problema, mire, yo lo he dicho en muchas ocasiones, Juárez o Chihuahua o Cuauhtémoc, o el lugar a donde usted guste, está sobreanalizado ya sobre cómo se tiene que resolver los problemas. El asunto es la ejecución que se le dé a esos problemas. Es como lo que nos pasa en el Estado mexicano en general. O sea, muchas veces dice, falta una ley a esto. No, yo no estoy de acuerdo. O sea, no es que falten leyes, lo que falta es la aplicación de las leyes realmente. El asunto es que nadie se anima a hacerlo de esa manera. Y en este caso voy buscándolo hacia ese mismo lugar. O sea, hay que hacer que las cosas funcionen de lo que es un buen proyecto. Porque si también queremos venir y decir, no, ¿saben qué? Todo esto ya se quedó para atrás. Porque el de la anterior administración. No es así. Bueno, pero la anterior administración es de su mismo, ¿no? Así como que son cuates de partido. Vamos a decir, no es de lo mismo. Fue un alcalde independiente, hay que reconocerlo y hay que saberlo de esa manera. Ahora ya es otra Él cosa. ahorita es diputado federal por Morena, pero no fue alcalde de Morena. Ni tampoco tenía sobre un plan de gobierno de Morena. Pero ahorita sí, pues ya son del mismo. Es diputado. Y del mismo partido, vaya. Partido, sí. Ahora, en cuanto a las patrullas, ¿cuántas? ¿Cómo les van a hacer? ¿Van a comprar? ¿Van a rentar? Ahorita se está analizando y es un punto importante, sobre todo porque estamos en el punto exacto. Es decir, el día 31 de diciembre concluye el contrato que se tenía respecto al arrendamiento de las patrullas. ¿Rentaban las patrullas? Rentaban las patrullas. ¿Cuánto les costaba? Híjole, creo que por los 3 años fueron 850 millones de pesos el arrendamiento de las patrullas. Son 450 patrullas, sí, más o menos. ¿Es mejor rentarlas que comprarlas? Tiene sus análisis, sus diagnósticos técnicos, tiene sus cuestiones a favor y sus cuestiones en contra. Le puedo poner en la opinión, ahorita lo que se está analizando es precisamente esto. Ver si el tema de la renta de patrullas, que tiene varias opciones al final de la administración, vamos a decir en este caso del contrato que se tiene, es que pudieras decir, ¿sabes qué? Se compran esas patrullas y te las quedas y ya no tienes nada porque como quien dice las pagaste durante los años que las usaste. El problema es que si ustedes ahorita verifican cómo están las patrullas, pues sería un gasto súper importante para el municipio, simplemente para poderlas estar equipando y teniéndolas bien afinadas para que puedan funcionar y dar el servicio que se requiere. ¿Porque se los echan los policías? No, es que una patrulla normalmente en estudios que se tienen de dictamen real son alrededor de 2-3 años lo que te sirve una patrulla nuevecita,
por lo que tiene que ver con el desgaste natural que se da en el flujo, incluso cuidándolas. Sí, no o sea, paran. es porque no paran, están siempre andando. Ustedes recuerden que esas patrullas nunca se apagan porque cuando están pues tienen que tener las torretas, el mismo motor andando. O sea, hay un desgaste natural que se da. Entonces, el análisis que se está dando ahorita, como ya nos va a tocar en todo caso preparar una licitación, ya sea para compra de las patrullas o para volver a explorar la posibilidad de un arrendamiento financiero, que es el que se da normalmente. Esta parte todavía está en estudio. Sí tiene sus asegúnes, cada una de las cuestiones tiene sus ventajas, como también tiene sus desventajas, pero pues ahí sí creo yo que el alcalde ya tendrá que tomar la decisión de cuál va a ser la mejor ¿Cuál es su decisión. sugerencia? Yo creo que ahorita el tema del arrendamiento ha funcionado porque te permite evitar el asunto de que cuando se te descompone una patrulla, pues tú tengas como municipio que asumir el cargo de esa reparación. Cuando haces el contrato y que el contrato no venga ventajoso, vamos a decir que sea un contrato realmente en beneficio del ciudadano de los municipios, sí te permite muchas cuestiones muy afines, porque en lo que te van a arreglar una patrulla, que es la primera opción, te entregan otra para suplirla. Cosa que no podríamos hacer si estuviera comprada la patrulla y fuera propiedad del municipio. Okay. Entonces hay ciertas ventajas y otras desventajas, pero que se tienen que ver. Ahora, aquí el tema es, todavía se está haciendo el análisis de todas las patrullas que se tienen, si se cumplió o no se cumplió el contrato en los términos que estaban establecidos. Entonces a mí me parece bien importante que todos sepamos que en su momento las patrullas son un servicio que nos dan, pero hay algo que va a ser sumamente importante, el que la economía que se le dé es que sea para beneficio del propio municipio. Y hay que decir algo bien puntual, ahorita estamos, como le digo, si son suficientes o no las 450 patrullas, si existen y si están todas efectivamente funcionales, porque qué tal si realmente nos dejaron nada más 200, 300 en función y no se han repuesto las que se tendría que hacer a través del contrato. Ese análisis se está dando todavía, todavía no terminamos, pero ahí vamos. ¿Y cuál es la empresa que está...? Se llama Lumino, tengo el dato. ¿Y de quién es? No sé, ahí sí no sé, pero es una empresa... No, lo que pasa es que son empresas a nivel nacional. Ninguna financiera, vamos a decir, que tenga la capacidad para surtirte esa cantidad de patrullas, son menores, o sea, sí son empresas que están a nivel nacional. ¿Y si se tendría el recurso para pagar, porque no vaya a suceder como lo que les pasó a nivel estatal, ¿no? Que no pagaban la renta y inmovilizaran. Y les apagaban el botoncito, así es. Y se quedaran sin patrullas. Sí, y eso es algo súper lamentable que le pueda ocurrir a los gobiernos en este caso, ¿no? No, en el municipio se tiene el recurso previsto, siempre y cuando obviamente los ingresos que se vayan a proyectar para el año que entra sigan ¿Y sería teniendo con la misma empresa entonces? No, por eso le insisto. Ahorita todavía está a punto de terminar, al 31 de diciembre. Okay. Se está en el análisis del presupuesto de egresos, que es donde tendría que analizarse si se va a licitar o si se van mejor a buscar una licitación, pero para compra de las patrullas. Pero este tema todavía no se tiene definido, mucho menos se tiene definido quién pudiera ser la empresa que se cargaría. Pero es a nivel nacional. Es a nivel nacional y hay muchas empresas que pueden hacerlo y que todas que se licitan. O sea, en este caso hay alrededor de 3 o 4 empresas a nivel nacional que tienen la capacidad de surtir una cantidad tan importante de vehículos. Y obviamente se define quien tenga los mejores precios, las mejores condiciones, el tema que le mencionaba yo ahorita de las ventajas, de que si se te descompone te manden una mientras, porque hay otras en donde no, otras te dicen, bueno, se descompone, te la arreglo, pero hasta que no como te la los seguros, ¿no? hay muchas situaciones que ahí es en donde sí parte de la licitación cuáles son las mejores ventajas para el municipio, no para la empresa, que muchas veces se hace al revés y eso es lo que no se vale. En la mayoría, el asunto es cómo saber si con ustedes sí va a ser... Bueno, aquí estamos, vamos iniciando. Esperar, ¿verdad? Aquí vamos a iniciar y creo que vamos bien. Tienen el privilegio de la duda. Y vamos a hacerlo. Hay muchas condiciones que nos lo están dando, el alcalde está convencido de que tiene que dar un resultado impresionante para Ciudad Juárez, porque lo decía yo hace unos días, Ciudad Juárez ha sido una ciudad que ha sido muy maltratada, muy mal fondeada ni administrada, y creo que ya no nos podemos permitir nadie, porque el alcalde lo decía el otro día, lo que no puedes hacer es robarte a ti mismo, y en este caso el robarte se refiere a él, porque aquí vivimos, o sea, es nuestra casa. Es como si te quisieras robar a ti mismo en tu casa tu mismo recurso, ¿no? Pues es que eso se ha dado y se ha dado en las muchas administraciones anteriores. ¿Qué sucede con PASA? ¿Por qué tan permisivos con PASA?
Pues mire, yo creo que ahí sí vamos a diferenciar, porque al contrario, creo que esta administración lo que no ha sido es permisivo, de ninguna manera, porque a partir del 10 de septiembre, que asumió el alcalde Cruz Pérez Cuellar la administración de esta ciudad, nos encontramos con una situación de absoluto descontrol, de absoluta suciedad dentro de la comunidad, ustedes lo recordarán perfectamente, y en donde el alcalde tuvo que tomar varias decisiones en un principio. Una de ellas era la que de cierta manera es hasta pues, la forma fácil, vamos a decir, de entrarle a un problema de esa naturaleza, que es el decir vamos a cancelar la concesión. Pues sí, ¿no? Sí, eso es lo más fácil dentro del punto de vista. Es la sanción a alguien que no cumplió. Pero ahí le va, el problema y es jurídico, y en este caso debo decirle que nosotros no le hemos tenido miedo a los problemas jurídicos del municipio, que nos dejaron y nos dejaron bastantes, y les hemos entrado a todos. Pero la diferencia está en que cuando tú tienes que hacer un análisis de lo jurídico, ni un pleito es bueno ni ganado ni perdido en tribunales. Porque en este caso, si usted quita la concesión de un momento a otro, lo primero que va a pasar es que se suspende el servicio de manera inmediata, porque ni modo que la empresa se vaya a quedar a decir, bueno, yo te sigo cumpliendo. Obviamente no. El alcalde tuvo que tomar una decisión desde el punto de vista, o ponemos orden, para evitar que se vaya a generar un problema mayor de la acumulación de basura que había. ¿Y que ustedes no tienen sus camiones para No haber existen. entrado? Por supuesto que no existen, wow. No se tienen. Y es una ciudad como Juárez. Sí, nos vamos a un corte comercial, así es, pero seguimos con el tema, por supuesto, de paz. Bien, seguimos platicando con el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, y nos quedamos con el tema de PASA, aunque nos quedan 10 minutos del programa, entonces vamos a tratar de aprovecharlo. ¿Cuál es entonces la solución? Ya dijeron, no podemos hacer la cancelación del proyecto porque luego ahora sí que nos pegamos a nosotros mismos. Exacto, para efecto de asumirlo nos metería en una complejidad muy fuerte. ¿Y los camiones que tendría el ayuntamiento ni hablar? No, me gustaría que los visitaran. La verdad es que es una situación que es lamentable que un municipio como Ciudad Juárez, el tamaño de Ciudad Juárez, que no tenga precisamente un equipo no, pues bueno. Sí, la licitación de PASA tiene añales. Por eso, y pues nunca más le volvieron a invertir. Entonces imaginen cómo están los camiones de esa naturaleza. Debo decir que los 4 que anuncié ahorita que fueron una donación, son precisamente ahora sí del municipio y están funcionales y ahí están. Son 4 del municipio, que es parte de las acciones que el presidente municipal está haciendo del 10 de septiembre para acá. ¿Y que los donaron? Los donaron, ¿Pero están buenos o no, los son camiones chatarra? están buenos, están ahí y ya son donación para el municipio. Pero bueno, eso ya son para el servicio del centro de la ciudad. ¿Qué pasa cuando ocurre esta situación? Cuando llegamos pasa de decidir qué es lo que vamos a hacer. Si entrarle a un pleito de esta naturaleza, que se puede, sí, claro que se puede y no le vamos a dar para atrás. Sin embargo, era el que a lo mejor cuando recién entramos nosotros, la recolección estaba alrededor de cada 15 días, si bien iba. Una situación de esta nos hubiera llevado quizás a un mes, entonces el presidente tuvo que valorar qué era mejor. Si obligar a PASA, que al final de cuentas las demás administraciones le aumentaron el periodo, porque esto se vence hasta el 2023, entonces, o entrarle y decir, bueno, asuman su responsabilidad con el ciudadano y nosotros también vamos a estar muy vigilantes de que se estén cumpliendo las cosas. ¿Cuántos camiones tenía PASA cuando llegamos? 67 camiones, para toda una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Eso es algo que definitivamente pues, no se podía y que el contrato efectivamente no estaba. Se sienta el alcalde con ellos y les dice, a ver, tienen al 31 de octubre, ¿sí? Para que cuando menos tengan 100 camiones, para que pueda el municipio tener una mayor cobertura dentro de los cuadrantes que se tienen divididos para la recolección de la basura. Segunda acción que se comprometieron, retomó el municipio lo que viene siendo la báscula o la pesa con la que se definía cuánto es lo que se le pagaba a PASA, porque ¿quién creen que tenía el control de la báscula? Báscula puse yo, ¿no? PASA. Bueno, pues ahorita tiene el control de la báscula el municipio y ya se tienen cámaras de vigilancia, se tienen inspectores para poderlo tener
y pues de esa manera ya solucionamos gran parte de un problema que imaginen cómo estaba. ¿Y dónde estaba la corrupción ahí? ¿Quién la hacía? Sí, ¿Dónde se quedó el dinero? Pues mire, yo creo que ahí lo que se está dando es precisamente una investigación que ya se mandó a Contraloría. Todas estas situaciones que yo le platico legalmente ya se están atendiendo, serán las instancias correspondientes quienes determinarán porque la por algo responsabilidad. pasa no cumplía, ¿no? Claro, porque se les estaba dando dinero. Yo supongo que así debe haber sido, sino por qué razón, o pues simplemente el hecho de que no mandaran inspectores, porque no es que PASA tuviera la responsabilidad de tener la báscula. Y no fue de la noche a la mañana. Exacto, entonces esto es, insisto, esto es algo que ya en su momento correrá una suerte diferente, pero insisto, tenemos que resolver el problema. O sea, son dos cosas diferentes. Sí, pero no es, una no quita la otra. No, o sea, son caminos diferentes, pero se tienen que andar juntos. Y en este caso ya se está dando, es decir, ya cuando acuérdense que nosotros tenemos 30 días para hacer las observaciones conforme a la ley, en donde se hizo, todos estos temas que yo menciono ya se presentaron ante Contraloría obviamente hará lo propio hacia la Auditoría Superior del Estado, y así la cadena para efecto de ya hacer el análisis de qué es lo que pasó. Eso está caminando, por un lado, pero también está caminando el resolver el problema de la basura. Ahorita los 67 camiones salían. ¿Qué es lo que hicimos para poderlo mejorar? Que hicimos 2 turnos, es decir, 67 mismos camiones salían en la mañana y 67 regresaban y 67 volvían a salir para la noche. Sí había alrededor de 80 camiones y decían, ¿por qué no salían todos? Pues porque ustedes vieran las condiciones en las que estaban los camiones de PASA. Entonces quedaban unos 20 camiones, aproximadamente 17 camiones, que eran los que servían de colchón por si algún camión se quedaba tirado, pues ahí lo mandaban. Entonces, de esta manera se logró ya regularizar en gran parte de la ciudad la recolección de basura. Me decían, es que antes pasaba tres veces. Sí, le digo, pero acuérdense que antes todavía llegó a pasar 2 veces y luego antes dejó a pasar 1 vez y luego pasaba cada 15 días. Ahorita ya retomamos más o menos el control a que son 2 veces por semana en la mayor parte de la ciudad. Pero tendrán que ser 3, porque ese es el contrato, ¿no? Sí, exactamente, pero vamos llegando a es a lo que me refiero. Primero ya empezamos a pasar otra vez 1 vez y luego ya están pasando 2 veces en gran parte de la ciudad. Todavía no llegamos al 100% de la ciudad, pero se va caminando. Y ahí le va otro punto, de lo que es de que dicen de que muy blandos con PASA. Es la primera vez cuando se llegó el 31 de octubre, no cumple PASA, le faltaron 6 camiones. Es decir, llegaron a 94 camiones en la ciudad, ¿sí? Y se les sanciona con una multa que debo decirles algo. Es la primera vez en toda la historia de Ciudad Juárez, que se aplica una multa, y estoy hablando concatenada a lo que son los acuerdos del 10 de septiembre a la fecha en que vamos caminando ahorita. Se le tuvo que sancionar porque tiene que ser corresponsable. Ahorita ya tienen los 100 camiones, ya están funcionando los 100 camiones. Y hay un compromiso al 31 de noviembre para tener 110 camiones. Y si ustedes observan, y eso lo dejo a la vista de todas las personas, no es una situación que tenga que venir yo a decirlo, ya hay camiones que ustedes observan que ya son más nuevos de PASA, o sea, ya no traen estos chicharrones que traían hace poco, ¿verdad? Entonces sí se ha ido mejorando el servicio de la recolección. ¿PASA se va a quedar hasta que termine su contrato? No necesariamente, si siguen haciendo las cosas mal, ya el presidente tomará una cosa y está tomando acciones diferenciadas. Él dijo, el alcalde lo dijo en la última sesión de Cabildo, bueno, no de este miércoles, el anterior, que iba a anunciar ya algunos aspectos que tiene previstos para el mes de enero y febrero, que mucho depende del asunto del presupuesto, de cómo termine, pero son acciones que está tomando y está retomando el control de todo lo que se está dando. Porque mire, usted podrá decir políticamente, bueno, de 3 veces o de cada 15 días que pasaba, ahora ya son 2 veces a la semana, pero eso no debe ser un consuelo, o 2 veces al día, eso no debe ser un consuelo porque el ayuntamiento usa obviamente los recursos públicos y nunca se han dejado de pagar. Entonces la obligación de PASA es los 3 veces a la semana puntualmente, sin falta, y no solo pues peor en nada, no, porque no nos lo merecemos. No, pero es que yo no lo estoy viendo de esa manera, estoy insistiendo. Desde el 10 de septiembre para acá se están corrigiendo aspectos que vienen de varios años. No tienen barredoras mecánicas, que se lo autorizaron. Pues quítenle la concesión. No la tienen, no se la podemos quitar porque se las autorizaron en el ayuntamiento anterior. Por cuestiones de esta naturaleza no se puede hacer. El alcalde no le tiembla la mano, definitivamente, y eso lo puedo decir. Y no es cuestión política porque no se está ocultando absolutamente nada. Juárez era un basurero, punto. Y ahorita hay una situación en donde el alcalde está retomando la situación de poner en orden a una empresa que nada más venía a verle la cara a todo el mundo. Que estamos viendo y analizando, no estoy diciendo que se vayan a quedar, definitivamente no. No es que se vaya a quedar ya de que digamos, ya muy bien, muy suave, no. Pero de que se ha mejorado el servicio,
que es lo que al final de cuentas sí es lo primordial que debe atender un alcalde, que es tener limpia la ciudad, porque si ustedes observan, el alcalde lo que está agarrando en este momento es irse a lo básico. Y mucha gente le dice, pero ¿por qué te vas a lo básico? Sí, pues porque tienes más de 15, 3 o 4 administraciones que no se atendía a lo básico. ¿Qué es lo básico? Limpieza de parques, alumbrado público, recolección de basura, lo que tiene que ver con el bacheo que se tiene que dar, recarpeteos que se tienen que dar, en donde de una u otra manera se tiene que atender porque aquí estamos viviendo. Y el alumbrado público, pues es otro cantar. ¿Ahí qué van a hacer? Ahí va caminando. Es un tema que ahorita están por terminar un diagnóstico enorme en cuanto a las luminarias que dejaron y cuáles no, porque hay muchas que efectivamente todo el asunto era que no las prendían y ya se están iluminando. Hay algunos cortes que se están dando, que están viendo por el robo incluso que existe de material de cable, que de pronto va muy bien en algunas partes y luego es como los árboles de Navidad, ¿no? Como que el seriado se apagan y luego vuelven a prender en otro lado. Ya ahorita ustedes pueden ver el Cuatro Siglos, en gran parte de él está iluminado. Falta la parte que es hacia rumbo al Altozano, hacia la parte de ya del Boulevard Independencia, que ahí es donde esa parte no se ha podido resolver, pero todo el Boulevard Independencia ya volvió a estar iluminado. Insisto, con algunos sectores y algunas partes que están interrumpidas por esta razón que le Pero ese de Juárez iluminado y esa no se va a retomar. No. Se va a tomar, sí, un proyecto, pero que está muy ya trabajado, incluso por un gobierno precisamente que hablábamos ahorita, el de Morelia, que con recursos muy básicos dentro del mismo ayuntamiento que se logró iluminar una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes. ¿Y eso cómo se va a hacer? Lo están proyectando, lo están platicando para verlo. ¿Con una concesión, con una empresa concesionaria independiente? No, es realmente con recursos del municipio sin ¿Y de dónde? endeudar. ¿Del DAP? Del DAP, en cierta manera, porque hay economías que se van dando del servicio de alumbrado público. ¿Y qué va a suceder, ya que retoma el DAP, con este anuncio que hace la Suprema Corte de Justicia que mencionó que eran inconstitucionales algunas de los impuestos, como por ejemplo el alumbrado público por parte de los ayuntamientos? Fíjense que ya ahorita, lamentablemente, y hay que decirlo, desde el día que nos pusieron esta situación de la sesión de la Suprema Corte de Justicia, hemos estado esperando que nos publiquen el engrose de la sentencia. ¿Mentiras, o qué? No, eso sí es cierto. Es el engrose, pero me refiero que el engrose de la sentencia es donde ya te dice exactamente qué pasó y qué definieron, están ¿verdad? Esperando. Pero no vamos a esperarnos, porque este tema del DAP no es algo nuevo. El tema del DAP es inconstitucional desde hace ya 15 por eso años. Se pueden amparar. Exacto, pero aquí el tema o la novedad que estamos viendo, y es la que estamos ahí tratando de analizar, es una parte en donde hace una vinculación, un exhorto vinculante al Congreso del Estado para que no apruebe leyes que contengan cuestiones inconstitucionales de esa naturaleza. Ese es el tema que nos está poniendo más o menos a pensar. Sin embargo, debo decirles, la Suprema Corte de Justicia no está diciendo que el cobro del derecho al alumbrado público no se pueda dar. No es sobre eso. Es sobre la forma en que se cobra, es decir, sobre la proporcionalidad o no de lo que es el cobro que se da. Les pongo el ejemplo, en Ciudad Juárez hay tarifas diferenciadas, depende de la forma, que es habitacional, o que si son otros aspectos, pero no es que no se pueda cobrar y nosotros estamos trabajando por eso, porque es un recurso que entra al municipio y que precisamente de ahí se paga el alumbrado público. Si no, ¿cómo le van a hacer, no? Ese proyecto pues no funcionaría, no sería viable. No, por eso todavía no podemos verlo, pero lo que sí es que el DAP se va a cobrar, pero se tiene que buscar el mecanismo jurídico que no sea inconstitucional. Pues estaremos al pendiente. Y ya se nos terminó el tiempo, desgraciadamente. Sé que hay muchos temas que también se quedan ahí como que en el tintero, pero ya habrá otra oportunidad si usted no lo permite. No, por el contrario, las veces que ustedes me quieran invitar, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, señor. No, al contrario. Y sobre todo, muchas gracias a usted por su atención. Que tenga muy bonita noche. Gracias.